Mira, yo estaba haciendo una pequeña introducción en relación, justamente porque también estaba hablando de procedimientos adhesivos en el día de hoy, y yo estaba comentando antes que tú entraras que la gran mayoría de nuestros errores en procedimientos adhesivos, básicamente yo creo que están si lo pudiéramos agrupar, estaría básicamente en relación a que no respetamos los Mm. protocolos. No Sí, respetamos los protocolos, no mm, respetamos los tiempos de aplicación, los tiempos de lavado. No, muchas veces fracasamos en procedimientos adhesivos porque no respetamos los protocolos. Y hoy específicamente que vamos a hablar, por ejemplo, de cementos autoadhesivos. y sobre todo, o sea, claramente, respetar los protocolos es parte de lo más sensible de la técnica. Y justamente los cementos autoadhesivos nos vienen a invitar a una técnica menos sensible, o sea, menos compleja a la hora de cementar, que es más, es muy similar a lo que conocíamos de las técnicas más antiguas, pero Fosfato, tomando, ionómero. exacto, donde era mucho más simple la cementación que los protocolos de las resinas compuestas o de los cementos en base a resina que tienen la utilización de un sistema adhesivo previo, ¿no? Que puede ser etch and rinse o autocondicionante, pero este es dentro de ese mundo de polímeros para cementación, nos invita a eso que conocíamos antiguamente por la sensibilidad de la técnica, que es lo que tú estás diciendo. Sin embargo, aún así, hay consideraciones que hay que tomar cuando los utilizamos. Ahora, si pudiéramos hacer para contextualizar siempre nuestra conversación, ¿cuál sería la diferencia entonces entre un cemento resinoso convencional y un cemento autocondicionante? ¿Cuál sería la gran diferencia entre uno y el otro? La principal diferencia, o la que nos ayuda a hacer esa divisoria de aguas, es que los convencionales de resina utilizan un sistema adhesivo previo, ¿ok? Y los autoadhesivos, Ya la palabra ellos, lo dice. ya lo dice, tienen la capacidad de acondicionar, ¿cierto? Infiltrar sin necesidad de un sistema adhesivo previo. Entonces, ese es el divisorio de estos cementos. Partiendo entonces de la base de que voy a trabajar un cemento autocondicionante, tengo que partir de la base de que tengo algún elemento dentro de la composición de este cemento que me va a permitir poder hacer el acondicionamiento, el tratamiento de superficie de la estructura dentaria, sea esmalte, sea dentina, voy a tener que tratarla con el mismo cemento y al mismo tiempo me va a servir como medio de enlace entre diente y mi material restaurador. Entonces, ¿cuáles son los elementos, cuáles son las características que tiene que tener este tipo de cemento para que pueda cumplir esa función? Eh, si nosotros vamos a algo que ustedes ya, me imagino, se han visto en nuestras lives, conocen, cuando hemos hablado de los sistemas adhesivos, por ejemplo, autocondicionante, ellos no necesitan de un ácido fosfórico, ¿no es verdad? Porque tienen unos monómeros funcionales que hacen el grabado, ¿cierto? Al mismo tiempo que van desmineralizando, van infiltrando. Lo que se hace aquí con los cementos autoadhesivos que entran al mercado, yo creo que al inicio de la década del 2000, ¿cierto? Aproximadamente ahí es donde vemos los primeros de resina más estructurados con estos monómeros funcionales con capacidad de grabar. Nos damos cuenta de que esa es la principal característica, pero necesitamos tener un conjunto de otros factores como monómeros hidrófilos, ¿cierto? Para tener un pH dentro de con estos monómeros que logren esa función, pero que después se neutralicen por cosas que podemos ir conversando más adelante. Uh Pero -huh, uh -huh. lo importante es que existan monómeros capaces en este cemento de generar el acondicionamiento, pero también de neutralizarse. Ahora, bueno, la gran mayoría de estos tipos de cemento, dice aquí Fernando Vinito que está tomando sopa o té. ¿Qué estás tomando? Agua, ¿Sopa o té? agua en Fernando taza, está curioso ahí. agua en taza, alcanzamos a llenar con agua nada más. Agua en taza, mira. Solo por Fernando, un abrazo.
Fernando. Hace tiempo que no sabía de Fernando. Aló, Miguel, Miguel, Ahí ¿me volvió. escucha Miguel? Te escucho. ¿Fui yo o fuiste tú? Uy, no. Dios. Houston. Aló. Aló, 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 aló. Milko. A ver, ahí sí, Volvió. volvimos. Ahí está. Calma, 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 calma. Vamos, ¿En qué paz, paz, quedamos? paz, que no se nos caiga, que no se caiga, que no se caiga, paz, No te muevas tanto, calma, Milko. calma, paz. Oye, no, que yo te estaba comentando que la gran mayoría de estos sistemas, cementos autoadhesivos, van a tener, aló, Te escucho Miguel, bien. Te escucho bien. Miguel, Te estoy escuchando bien, Milko, ¿ah? Por lo mm, menos tu imagen no se ve bien, aló, pero te Miguel. escucho bien. ¿Sí? Aló, 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 aló. Ambos nos escuchamos, dice Los aquí dos el nos público. escuchamos, pareces. Sí, sí. Volvió. Volvió. Dale, dale, dale. Estaba bonito. Yo a ti te veo, yo a ti te veo cortado. A Yo ti te te veo, veo. sí. Yo Ambos te se veo escuchan, dice. pixelado. Se Te veo escuchan bien. pixelado. Ok, vamos, no importa. Nos Vamos. escuchamos, va bien. Entonces, lo que yo te estaba comentando es que, bueno, este monómero funcional, como tú dices, la gran mayoría de ellos está basado principalmente en el MDP, como sabemos, también presente en los sistemas adhesivos autocondicionantes, etcétera. Hay algunos, todos los sistemas adhesivos, todos los cementos autoadhesivos, ¿tienen MDP o existen otros elementos, otras moléculas que puedan tener otros fabricantes, por ejemplo? Lo que pasa es que hay los monómeros éster fosfato. Y ¿Aló? esos, aló, Ahí. sí, eso es una familia. El más famoso es el MDP, pero hay otros tipos también, como el YPDM, de la KER, etcétera, que también hacen parte de estos sistemas y hay otros también que son menos conocidos, pero que diferentes empresas, Coolser u otras empresas los tienen. ¿Ya? Pero el MDP es uno de los más conocidos. Ahora, la cantidad de estos monómeros, o sea, la formulación de estos cementos varía entre uno y otro. No todos son iguales. ¿Okay? Ok. Y eso hace que el comportamiento de los diferentes cementos autoadhesivos nos dé algunas específicas características clínicas que son importantes a la hora de considerar y hay que estar atento a la literatura. Porque esas características de estos monómeros, y algunos pueden hacer la misma función, pero sus concentraciones, o sea, imagínate diferentes cementos que todos puedan tener MDP, vamos a poner hipotéticamente, pero no todos tienen la misma concentración. Ujú. Y no solamente, Milko, la concentración de los monómeros funcionales ácidos es importante, sino que también existe la concentración de monómeros hidrófilos que ayudan, ¿cierto?, a la infiltración. ¿Ya? Pero esos dos, en la primera etapa de condicionamiento de un sistema autoadhesivo, son súper importantes porque te permiten humectar bien y el funcional ácido te permite grabar y desmineralizar para hibridizar. Ujú. Sin embargo, si tú te das cuenta, uno es ácido y el otro, y además hay hidrofilia por estos monómeros. Y tú lo que necesitas es justamente de que eso se revierta, ¿ya? Entonces, ¿Que se estabilice? ¿Te refieres? que se estabilice y que esta hidrofilicidad pase a hidrofobicidad y que estos pHs ácidos empiecen a aumentar, que pase de ácido a básico, ya que se Ujú. neutralicen. Y para que eso ocurra, también en la formulación, tanto en la formulación como en el sustrato, es importante. Tanto la formulación del cemento como el ¿Ya? sustrato, el sustrato sobre el cual tú vas a cementar. ¿Ya? En la formulación se incorporan diferentes tipos de óxidos de calcios también que reaccionan para neutralizar. Pero si te das cuenta, esa neutralización también vamos a encontrar estos iones en el sustrato. Entonces vamos a pensar, todos los test que tú vas viendo en la literatura, va sobre esmalte, van sobre dentina, donde el cemento empieza a interactuar, los diferentes cementos empiezan a interactuar, y cuando tú empiezas a medir su pH, claro, ahí hay una cantidad de calcio
que ayuda a la neutralización también. Ujú. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo cemento sobre un muñón que es de resina, principalmente? Ahí Lo no voy a tener neutralizo. esa interacción. Ahí no voy a tener esa interacción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que cuando tú tienes un sustrato diferente, ¿cierto? Y sabiendo cómo es la química de neutralización de estos cementos, debes tomarlo en consideración porque eso va a generar menos neutralización, más hidrofilia posterior a la polimerización y por lo tanto mayor, por ejemplo, expansión higroscópica, mayor sorción y solubilidad del cemento, ¿ya? Para varios factores. Quizás me estoy Sí, poniendo un poco pero fome ahí. no, pero mira, Aburrido. de esa misma explicación que tú estás dando, entonces podríamos pensar, mira, no sé, puede ser que pueda decir algo que no corresponde, pero podríamos estar pensando que idealmente yo debería tener un sustrato 100% dentario, sin reconstrucción. Son las condiciones No óptimas. sé, ¿me? A ¿Sí? diferencia, sería mejor sustrato que si yo tengo un remanente dentario que 50% resina y 50% diente, por Por eso, ejemplo. pero por eso que, por ejemplo, cementación de un poste anatómico en una raíz es tejido totalmente, ¿entiendes? Ujú. Ahí tienes una gran cantidad de tejido que obviamente no hay reemplazo y tienes una neutralización que va a ser mejor que si yo cemento sobre un muñón con el mismo cemento. Entonces, a eso me refiero, a eso me ¿Entiendes? refiero. ¿Me Entonces, mira entiendes? que es súper interesante. Ahí es donde uno tiene que estar atento que cuál es la capacidad de neutralización que tiene ese cemento que tú estás utilizando, que la idea es que sea la más alta posible, y eso, por eso que ellos incorporan diferentes iones en la composición del propio cemento. Por eso que son dos jeringas. O sea, es Son una dos tubos que se jeringa, juntan, pero ya, son dos tubos que se van juntando, porque esa que se van a reacción tiene que mezclar. ocurrir y se van a automezclar, porque tú necesitas que estén por separado para generar esa reacción en el momento y tomar estas consideraciones que yo estoy hablando. Cuando el cemento no tiene una buena neutralización, que ya hablamos de los factores que pueden influir en Ujú. eso, ¿cierto? La concentración de minerales, iones en el propio cemento y los del sustrato, tú vas a tener una absorción y solubilidad diferente. ¿Y qué quiero decir con eso? Sorción es la capacidad que tiene ese cemento de absorber agua. ¿Qué es lo que antiguamente decíamos cuando un cemento cambiaba higroscópicamente y era un polímero? Compensaba la contracción de polimerización. Hay contracción de Correcto. polimerización, pero esta expansión hace que compense. El problema es que esa expansión, la tensión de expansión higroscópica puede en restauraciones, ¿cierto?, de materiales libres de metal, generar en los espesores más delgados tensiones que sí generen fallas y fracturas. Porque Ujú. hay una tensión acumulada. Por lo tanto, a nosotros no nos conviene eso. Y por otro lado, cuando tú tienes sorción, quiere decir, ¿cierto?, de que hay una hidrofilicidad que no es la mejor. ¿Ya? Y eso tiene también como consecuencia que tú empieces a tener solubilidad. Y la solubilidad es que pierde masa ese cemento. Ujú. ¿Y qué pasa si Se produce empezamos una a ver plastificación. una plastificación? Empieza a perder masa y las propiedades mecánicas no son Disminuye. las disminuyen. Y obviamente sabemos en odontología adhesiva que la correlación entre buenas propiedades mecánicas de la hibridización, de los polímeros que están en esta interfase, mejoran la resistencia de unión. ¿Ven cómo se van conectando las cosas? Entonces, siempre para los fabricantes este equilibrio de propiedades ha sido un desafío importante. No estamos diciendo que no funciona, no, sino que van o han estado trabajando para compensar, ¿cierto?, estas características y las fórmulas de quién tiene el equilibrio, el mejor equilibrio, obviamente las empresas se lo guardan. Eso no Ujú. aparece en un formato, Claro que no. no Ahora, aparece. cuando generalmente ya más de alguien ya debe estar pensando y están preguntando ahí, que si tuviéramos que hacer un comparativo, y me imagino que ya existe, un comparativo entre cementos convencionales, es decir, que usan un sistema adhesivo, comparado
con cementos autoadhesivos. Por ejemplo, cuando comparamos fuerza adhesiva, ¿ah? La, por el hecho de tener un sistema adhesivo, los convencionales van a presentar más fuerza adhesiva. Cuando hablo simplemente fuerza adhesiva, cuando eliminamos, por ejemplo, ¿por qué pregunto esto? Porque una indicación de los cementos autoadhesivos, ¿ah? O mejor dicho, una contraindicación de cementos autoadhesivos es en restauraciones tipo carilla, tipo tabletops, donde no tengo una retención mecánica. Entonces, cuando llevamos a esa situación, los trabajos relatan que los convencionales, es decir, que usan un sistema adhesivo, van a tener un mejor comportamiento que los sistemas autoadhesivos. Exactamente, o sea, cuando el factor macromecánico está presente, por ejemplo, una corona de circonia que tú puedas cementar, o metal cerámica, o un poste anatómico, donde tú ya tienes totalmente adaptado ese poste al conducto, vemos que los cementos autoadhesivos tienen un buen comportamiento. Pero cuando no, ¿cierto? En esta odontología adhesiva, conservadora, donde las preparaciones hoy cambian, donde no hay una fricción. claro, el factor macromecánico clásico no está presente, no es la indicación. Eso continúa, incluso vemos cómo en esmalte no tiene un buen condicionamiento y algunos sugieren grabar esmalte, no dentina, grabar esmalte para cuando tú vas a utilizar un cemento autoadhesivo, ¿ya? Que es muy similar a lo que nos pasa con los autogravantes. Con los adhesivos autogravantes, es decir, el hecho de que los sistemas adhesivos autogravantes, ¿ah? El primer no es eficiente en esmalte, lo mismo va a suceder también con los cementos autoadhesivos. Por lo tanto, una recomendación clínica para complementar y obtener un mejor sellado a nivel de esmalte, bueno, es hacer el acondicionamiento de ácido fosfórico solamente en esmalte. Claro, y hay gente, y aquí, ojo, cuando nosotros tocamos los temas de universales, de autocondicionamiento de universales, etcétera, con Etch and Rinse o Self-Etch, incluso se pudiera disminuir los tiempos de grabado en dentina. Y hay toda una lógica que nosotros trabajamos sobre esos temas. En esto, la literatura que existe es que cuando tú grabas dentina y usas un autocondicionante, un autoadhesivo, perdón, un cemento autoadhesivo, perjudicas la reacción y perjudicas también la neutralización, que es con lo que habíamos conversado, porque dejas menos minerales que sirven para la neutralización disponibles para la reacción, ¿ya? Entonces, no es la recomendación grabar dentina por todo lo que estamos conversando ahora, por el factor químico, por el factor adhesivo, la resistencia a unión, etc. Hay aquí una pregunta, déjame, que fue el doctor M. Dent. M. Dent, pareciera que fuera una dental, M. Dent. Sí. Está colocando, él me dice así, que quizás un sistema de un cemento autoadhesivo no sería tan eficiente en una dentina sellada. Yo tengo mi opinión a eso y tú la sabes. Sí. Yo tengo mi opinión en relación a eso y tú la sabes. Entonces, ¿sería lógico utilizar un cemento autoadhesivo en una dentina que fue sellada, siendo que la principal acción que tiene el cemento es directamente dentina? Pero si está sellada, lo mejor que tiene ese cemento no lo puedo utilizar. Entonces, ¿hace sentido o no utilizarlo? Bueno, lo hemos conversado y yo he reflexionado más. Lógico, está la parte de los metacrilatos que se van a unir igual y todo. Pero exacto. La esencia de un autoadhesivo, que es él mismo tratar la superficie, él mismo integrarse con la estructura dentaria, sin necesidad de un sistema adhesivo, si yo tengo la dentina sellada, ¿de qué me sirve? Es una pregunta. Claro. Lo hemos reflexionado en otras conversaciones y también en varios asados. Y hemos visto que yo quiero sumar algunos antecedentes que pudieran hacernos pensar de que es mejor no usarlo. Voy a plantearlos ahora. Sabemos que si yo utilizo
un cemento autoadhesivo sobre una dentina sellada, estamos entendiendo que una dentina, ¿cierto?, con sellado es porque hay una superficie de polímero ya, ¿cierto? Vamos a tener una superficie dentinaria totalmente cubierta por un sistema adhesivo y luego por un flow o un polímero con carga final. La compatibilidad con el cemento autoadhesivo se va a dar por los grupos metacrilatos, Que ¿cierto? se Y van eso a lo unir sabemos y va a haber que se va a adhesión. unir de cualquier forma. Y yo concuerdo contigo de que la principal función del sistema autoadhesivo es unirse, simplificar la técnica, unirse al tejido, pero si tomamos en consideración lo que acabamos de decir, que estos cementos necesitan del sustrato para neutralizarse, y ahora lo voy a hacer sobre resina totalmente, y ese sustrato no lo va a ayudar a neutralizarse, y muy por el contrario, me va a retrasar la polimerización, lo va a mantener hidrófilo, lo va a mantener susceptible a la absorción y la solubilidad, eso me convence mucho más para no usarlo, Mirko.